vamos a abrirnos al Espíritu Santo, que Él sabe y es el más puntual. Entonces voy a pedirle al Señor su palabra. Y para mí, pues es una dicha y un honor estar aquí con las dominicas de... Yo no sé pronunciar todavía el nombre de este pueblo. ¿Cómo es que es? Torre Don Jimeno. Torre Don Jimeno, al lado de Jaén. Sí, mucha alegría estar acá y muchas personas seguramente verán esta charla más adelante en internet para que sepan dónde estábamos. Y en un sitio tan lindo y con tanta historia. Por aquí pasaron los comunistas y destruyeron todo, pero la iglesia nunca la pueden acabar porque aquí están otra vez. La superiora de novicias fue la que regresó y volvió a restaurar el convento, ¿no es verdad, madre? Lo que según la Madre Consuelo. ¿Todavía está viva ella? Ya murió. Sí, seguramente el Señor la tiene en muy buen lugar. Pues voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra y con esta palabra comenzamos. Y les voy a leer de el Evangelio según San Juan, capítulo 10, desde el versículo 22. Revelación de Jesús en la fiesta de la dedicación. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre lo que me ha dado es mayor que todo y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos agarraron de nuevo piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os digo, ¿sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Palabra de Dios. Pues pienso que todo lo que nosotros hacemos cuando abrimos la boca para hablar de Dios es simplemente permitirle al Espíritu Santo que se exprese, porque cuando hay un corazón que sinceramente está con Dios y pensando en Dios habla, pues Dios habla, y eso lo sabemos. Y nos sucede a cada uno de nosotros por medio del bautismo, porque ese fuego que hay en nosotros del bautismo se enciende cada vez que nosotros abrimos el corazón para darle vida, ¿no? Porque tanta gente que recibe el bautismo y que nunca le da vida durante su vida terrenal. Es igual que esa parábola que Jesús nos dio sobre los talentos. Y a alguno le dio 5, al otro 2, y al final ese hombre que enterró el talento y que le dijo esto al patrón, pues fue un ingrato, ¿no? Y yo pienso que eso le sucede a mucho católico cuando comparece ante el tribunal de Jesús en la muerte, que llegan con el talento que no hicieron nada con él. Ahí lo tienen, se lo devuelven al Señor y seguramente van a decir, pues es que me diste
la iglesia, pero la iglesia estaba llena de gente mala y a mí me hicieron esto y me hicieron aquello, yo nunca pude hacer nada, ¿no? Es normalmente la excusa que mucha gente tiene para no ser lo que tienen que ser. Y siempre encuentra uno que tienen una excusa para no haber actuado en la misión en la que Dios nos llamó, porque siempre es otro el culpable, ¿no? Y lo más grave de la vida en la iglesia es que tenemos un enemigo que es el diablo y que está metido en todo, en todo. Y cuando uno dice todo, es en todo está metido. Por eso se dice en lenguaje popular que el diablo está en los detalles. Y realmente uno a veces no le pone cuidado a los detalles. Yo me he dado cuenta en mi ministerio personal cómo yo a veces he cometido errores que me cuestan mucho, consecuencias graves, y son cosas súper pequeñas que, por ejemplo, en un momento dado no me he cuidado y he dicho cosas con rabia contra una persona que realmente está haciendo algo malo, ¿no? Que está haciendo algo malo contra la iglesia o contra el Papa o contra no sé quién, y yo salgo con mi exhortación, pero en una forma que no debo, porque no tiene caridad, porque no tiene, y siempre eso tiene consecuencias. Lo que pasa es que así es como actúa el diablo. Él actúa a través de nuestra naturaleza y nos hace cometer errores terribles, pero él sabe que cuando caemos en los errores que él nos hace cometer, entonces tiene una cuenta contra nosotros. Hay una explicación paralela a esto en el mundo natural, que es, por ejemplo, la mafia lo que hace para comprometer a la gente es buscar una forma de chantajearlos, ¿no? Y esto es así, ustedes dicen en España chantajear, no, sí. Entonces el mafioso llega y le hace cometer a la persona alguna cosa grave en compañía de él, alguna cosa, para poder tener algo contra él. Y se la hace cometer en una forma amistosa. Y luego esa misma cosa se la voltea contra él y así lo chantajea para mantenerlo metido en la mafia, ¿no? Entonces, y esto hacen los masones también. La masonería tiene esa misma filosofía y esas tácticas, porque es del diablo, todo eso es del diablo, ¿no? Entonces, por eso en nuestra vida personal vivimos una batalla espiritual permanente y tenemos que cuidarnos de los detalles, porque cositas pequeñitas, cuando el diablo sabe que nosotros no somos el pecador que anda por ahí revolcándose en el fango, entonces él busca son las cosas pequeñas. Que dice, a este no lo voy a sorprender haciendo lo grande, lo feo, grandísimo. A este lo voy a enredar con las cosas chiquitas que no le pone cuidado, ¿no? Por ahí lo va a enredar. Y eso es. Por eso, cada vez, entre más nos acercamos a Dios y más caminamos con Él en fidelidad, más tenemos que cuidarnos, porque Él cambia de tácticas todo el tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo por donde vamos, y Él no sabe el día de nuestra muerte, no lo sabe, pero es muy astuto y se huele más o menos el fin. Es como, ustedes han visto, no sé qué relación han tenido ustedes con los animales, y especialmente los perros, ¿no? Los perros tienen unos instintos increíbles, ¿no? Por ejemplo, un perro que ya vive con uno un tiempo, sabe si cuando uno se va de la habitación donde está con él sabe si uno va a regresar a la habitación pronto otra vez. Entonces ya no lo sigue, sino que se queda ahí, porque sabe que uno va y vuelve, ¿sí? Por instinto sabe. Y los espíritus del mal actúan así. Ellos empiezan a leer situaciones de la vida de uno y piensan, a este se le está acabando el tiempo, se le está acercando, porque ellos así en esa forma pueden más o menos leer, pero no están seguros, pero sí comienzan a atacar con esa táctica del fin, porque ellos no pueden quitarle la vida a uno. Precisamente ayer en Granada
estaba con un sacerdote, don Álvaro, que es un amigo nuestro con quien hacemos misiones allí, y hablábamos del misterio que hay en la palabra, por ejemplo, con San Pablo, cuando San Pablo habla de entregarle un hombre a Satanás para que le quite la vida, porque así de esa forma le salva su alma. Y esto es bien misterioso, ¿no? Mire, yo se los leo brevemente. Esto está en 1 Corintios 5, para que se acuerden, 1 Corintios 5, y dice así, 1 Corintios 5, dice así, se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre, y vosotros seguís tan ufanos. Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, yo he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Pues esto es algo extraordinariamente misterioso, porque des en cuenta, San Pablo le entrega a ese hombre al diablo para que le acabe con su vida, porque así le salva el alma. O sea, esto es por encima de todo entendimiento, eso se pasa toda la mística, ¿no? Es decir, tiene una profundidad tan increíble, porque Dios tiene un día señalado para cada persona. Si la gente es desobediente y vive en pecado, el diablo le puede quitar la vida, ¿sí? Por eso hay mucha gente que sale borracho de un bar y se estrella y se mata ahí en la esquina. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que muriera así ni en ese momento. Es que el borracho, por haber faltado a someter su voluntad al vicio, faltó a Dios, faltó a la obediencia, faltó a todas las reglas morales de la vida, y el diablo le quitó la vida, ¿no? Así es. Y entra prematuramente al mundo espiritual. Si ustedes meditan un poco en lo que eso significa, se pueden imaginar lo grave que es. Una madre que está esperando un bebé sueña con que ese bebé nazca a los 9 meses y no a los 6 ni a los 7, porque quiere que ese bebé esté sano, que nazca bien. Es una gestación normal, ¿no? Y toda madre quiere eso. Pero al mismo tiempo nosotros estamos en gestación con el alma. El alma está en nuestro vientre de la carne y necesita vivir lo que tenga que vivir para salir con salud al mundo espiritual. Pero solo Dios sabe cuánto tiempo tiene nuestra alma en el cuerpo. Ustedes han visto que la Iglesia está en contra de la eutanasia. Y una de las razones por las cuales la eutanasia es un pecado grave es porque el hecho de que una persona a veces queda convertida en lo que llaman un vegetal, ¿no? Porque ya como que tiene el cerebro paralizado y no puede actuar por sí misma, queda en una cama, como en un coma, y la conectan para mantener la vida viva, y mucha gente dice, pero ¿para qué van a tener esa persona así? Eso hay que desconectarla y que descanse. Y es una carga para todos, y de ahí nace la eutanasia. Claro que la eutanasia también es la voluntad humana decidiendo la muerte por sí mismo, ¿no? Pero en estos casos nos damos cuenta que Dios está gestando es el alma en la carne. Aunque ese cuerpo esté prácticamente inútil para las cosas naturales, el alma todavía debe estar en ese cuerpo el tiempo que Dios necesita que esté ahí. Y por eso hay gente que queda en coma por años. Hay un testimonio en el Líbano, en Beirut,
de la comunidad maronita de San Charbel. Y en un viaje que hice de misiones con ellos, me encontré con algo grandioso, un milagro, que es una mujer analfabeta, campesina, libanesa, que quedó en coma porque tuvo un accidente y no había pues la forma de ayudarle en nada, quedó en coma. Y pues muy obedientes ellos a la iglesia, a la señora se la llevó para la casa del esposo, la acostó en su cama y dijo, pues aquí se queda hasta que tenga vida. No tenían cómo conectarla ni nada. Y la acostó en su cama y pasaron varios años. Y ella ahí, sin morirse, pero así como un vegetal, como dicen. Y un día, una noche, se le apareció San Charbel. El esposo a las 3 de la mañana todos los días oraba en la sala de la casa. Y San Charbel se le apareció y le dijo que ella había sido escogida por el Padre Celestial para dar un testimonio grande de su misericordia. Y la operó San Charbel. Ella tiene una cicatriz acá así de grande, y está permanentemente abierta. Y la cosió con su barba. San Charbel tiene una barba larguísima, porque él era un ermitaño. Entonces, la cosió con su barba, y cuando San Charbel se va, ella despierta, se levanta y se le aparece al esposo en la sala, ¿no? El esposo se desmayó del susto, claro, porque se pueden imaginar, llevaba varios años así y le aparece en la sala, además con semejante herida acá. Y bueno, el hombre cuando se levanta, el escándalo, todo, y ella contando lo que le pasó, y la llevan donde el obispo, y se volvió toda una conmoción. Pero encima de esto, San Charbel le dijo, todos los 21 de cada mes irás a mi convento, a la iglesia, y después, y a las 12 del día vas a dar un testimonio. Y el Espíritu se encargará de hablar a través de ti, porque ella era totalmente analfabeta. Y así fue. Entonces la mujer, hasta hoy en día, está viva todavía. Ella va siempre a las 12 del día, el 21 de cada mes, y habla por 1 hora. Y es tan famosa ahora que durante esa hora se sanan cantidades de personas. Entonces los musulmanes vienen en buses de todas partes del Medio Oriente con los enfermos. Y ellos como no, y todos tienen la estampa de San Charbel metido entre su ropa. Pero claro, ellos no pueden participar en la liturgia porque no la conocen. Entonces entran tomados de la mano así hasta la puerta de la iglesia y se quedan todos ahí, y a veces pueden ver 50 o 100 musulmanes ahí en la puerta del templo, afuera, oyéndola a ella hablar, y se sanan cantidades de ellos y se van en silencio. Entonces todos esos mulas y los grandes sacerdotes musulmanes están aceptando eso, porque normalmente a un musulmán lo pueden matar por hacer eso. Pero como les han sanado la abuela, la mamá, los hijos, entonces están callados y todo el mundo acepta que San Charbel sea un santo de preferencia de ellos. Pero con esto nos damos cuenta nosotros cómo es que Dios actúa en una forma tan extraordinaria entre nosotros para establecer una ley natural dentro de una realidad sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Él nos hace vivir el mundo temporal, pero siempre insistiendo en que nosotros tengamos la mirada sobrenatural sobre cada paso que damos, que es lo que también dice San Pablo. Lo que vemos no es real, va a pasar. Lo que no vemos es real porque no pasará. Pero esto para el mundo natural es una contradicción, porque una persona que sea simplemente racional diría, este sí que se enloqueció, ¿no? Porque ¿cómo va a explicar eso? Que lo que uno ve no es verdad y lo que no ve es verdad. Pues ya se enloqueció. Pero la realidad... Le van a decir qué es lo que toma, a ver qué café toma. Pero sabemos nosotros por nuestra fe de que es verdad, porque sí,
el mundo espiritual es el que permanece. Esto se acabará. Y la prueba está que uno tiene ejemplos. Hoy hablábamos con las hermanas, apenas llegamos acá al convento, sobre la guerra civil española y el comunismo, cómo destruyó la Iglesia Católica de una forma salvaje, todos los asesinatos a católicos e incluso monjas que asesinaban, ¿no es cierto? Hay mucha mártir de la Visitación y otras comunidades. ¿Ustedes tienen mártires monjas dominicas de la guerra civil? La van a beatificar ahora en junio. Ah, sí. Tenemos otra ya beatificada. Ah, ya. Porque sí tienen hermanos, porque ahí está una cantidad, ¿no? Muchos, sí. Los sacerdotes muchos. Sí, muchos. Los sacerdotes. Y hablábamos de eso, de que este convento, pues vinieron y lo destruyeron las cosas más valiosas de lo que es la iconografía y toda la parte interior del convento. Y hoy estamos acá y el convento es precioso. Nadie creería que esto una vez lo destruyeron, pero obviamente que la enseñanza de todo esto es que Dios construye, es un templo en nuestros corazones. Los edificios, Jesús le explicaba a los apóstoles cuando estaban deslumbrados con el templo de Jerusalén y le hablaban a Jesús, esto es maravilloso, y él decía, no quedará piedra sobre piedra, todo esto caerá. Como decir, ¿qué importa? Este es el edificio de piedra. Lo que importa es el edificio espiritual en el corazón, eso es lo que importa, que es la conversación de Jesús con la samaritana. A la samaritana, ella se queja y dice, los judíos dicen que tenemos que ir a Jerusalén a adorar a Dios, pero nuestro padre Jacob dice que adoremos a Dios en este pozo, ¿no? Entonces Jesús dice, vendrá un día en que ni en el templo de Jerusalén ni acá me adorarán a Dios, lo adorarán en espíritu y verdad. Y eso quiere decir precisamente el templo del corazón. Miren ustedes que en la pandemia, cuando cierran los templos, tanto católico se rebela atacando al obispo, atacando a no sé quién, y claro, seguramente hubo cosas hechas que se hubieran podido hacer mejor, pero de todas maneras, yo siempre leí de que el Señor estaba haciendo algo con la iglesia durante esta pandemia, y lo que yo pude ver con claridad que estaba haciendo el Señor era llevándose al pueblo a vivir la iglesia del corazón. Porque ya que no puede ir al templo ladrillo a recibir los sacramentos, ¿dónde está usted? Pues está en casa, pero Dios no se ha ido. Dios está en el corazón. Usted quiere hablar con Él, usted quiere, a lo mejor no va a recibir ese pan, esa hostia, a lo mejor no tiene sacerdote que lo confiese, pero sí tiene a Dios que lo acompaña. Y yo pienso que falta mucho en el cristiano de hoy la realidad mística de su vida. Tiene más religión que espíritu, porque entonces la vida es el sacramento que recibe, la visita a los templos, toda la realidad religiosa, pero si no tiene nada de eso, se siente que no tiene nada. ¿Por qué? Pues simplemente porque no tiene a Dios en el corazón, porque si lo tuviera, ¿cómo se va a sentir solo? ¿Cómo se va a sentir que no tiene nada? Porque eso, el que se va para la guerra, el que se va para la cárcel, el que se va en situaciones donde queda separado de sus sacramentos y del templo, de ahí salen muchos santos, ¿no? Que no tuvieron acceso a eso, sin embargo en el corazón tuvieron el templo de Dios construido en una forma mucho más poderosa. Y yo pienso que lo único que queda en el momento de la muerte es lo que construimos en el corazón hacia Dios. O sea que, como dice la palabra, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si el tesoro nuestro es Dios, pues Dios está en un templo en nuestro corazón y cuando morimos estamos ahí. Es como algo paralelo a esto que quiere decir lo mismo y es el sagrario. Nosotros, y bueno, especialmente ustedes como comunidad religiosa y de clausura, nosotros en Bogotá, en nuestra comunidad, en la Casa Madre, también tenemos el oratorio con el Santísimo, gracias a Dios. No somos de clausura, como lo pueden ver, pero
sí somos, pues, misioneros y el Santísimo es la parte central de nuestra misión. Cuando uno tiene el sagrario como su casa espiritual, en el caso del laico, su parroquia con su sagrario, y ese sagrario es el centro de la oración donde uno coloca todo a los pies del Señor. Incluso cuando está en la cama, que ya se va a acostar, uno tiene su corazón en la oración puesto a los pies del sagrario. Si uno tiene eso, vive eso, y esa es la forma en que uno se relaciona con la oración, el día en que uno muere, el alma se va derechito al sagrario. Sí, y el diablo tiene muy poco poder para la tentación del momento de la muerte, porque el alma tiene una dirección de una forma tan poderosa que los demonios se asustan, porque los demonios no quieren llegar al lado sagrario con esa alma, ¿no? Porque se queman. Entonces, esto no quiere decir que el alma no vivirá el ataque final, que es el del momento de la muerte, que es el más horrible, ¿no? Pero sí tiene una fuerza mucho más grande que el que no tiene eso. Por eso hay muchos testimonios de gente que ha visto almas llegar al sagrario, ¿no? Que se acaban de morir. Y esto nos dice que si tenemos a Dios como el templo del corazón y verdaderamente el Señor habita ahí y le tenemos su lugar muy bien preparado, pues esto es lo que va a suceder en el momento de la muerte, que vamos a estar ahí en ese templo, no vamos a estar en ninguna otra parte, porque siempre hemos estado ahí, porque siempre esa ha sido nuestra habitación con el Señor. Y por eso la misma palabra dice, cuando ores, vete a la privacidad de tu habitación y ora con el Señor ahí, ¿no? Obviamente que con esto no se excluye todas las prácticas que hay de la oración, pero eso es una recomendación que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra para enseñarnos a tener una relación personal con Dios, que es la más importante de todas, porque uno se puede convertir en un rezandero, se puede convertir en una persona que es de religiosidad y que ama la religiosidad, pero eso no quiere decir nada. La religiosidad nunca ha llevado a nadie al cielo. Por el contrario, los fariseos padecían de eso y Jesús los exhortaba de una forma increíblemente radical, porque sabía que esa religión lo que estaba era permitiéndolos, no los estaba santificando. Y en la Iglesia Católica sabemos que hay mucha gente así, que se pervierte con la misma religión, porque la practica de una forma equivocada. Si ustedes ven hoy mucha gente en la Iglesia que son jueces, ¿no? Vienen a juzgar a los demás, a juzgar al cura, a juzgar a todo el que está en la iglesia, porque ellos se creen mejores que todos los demás, y la religión misma los ha pervertido. A mí me ha pasado en mi comunidad con personas que aparecen en la comunidad y son súper religiosas, ¿no? Algunas llegan con mantillas casi hasta el suelo y sudan agua bendita cuando se arrodillan. Bueno, son increíbles. Y yo siempre que veo gente así, hago así. Digo, esto no me gusta. Esto es demasiado santo para mí. De esto no hacen. Esto no viene de donde se hacen los santos. Porque si alguna cosa es clara en la humildad y el camino de Dios, es la sencillez, ¿no? Como es la espontaneidad, la pequeñez, la sencillez. Cuando uno encuentra laicos así, a mí se me paran los pelos así. Y en nuestra comunidad hemos visto cómo esas personas terminan siendo terribles y terminan convirtiéndose en nuestros enemigos y no quedan contentos con irse, quieren destruir la comunidad encima de todo, ¿no? Entonces uno se da cuenta que esa religiosidad es peligrosísima, muy peligrosa. Precisamente yo pienso que una de las reflexiones más importantes para nosotros es asegurarnos que la religión sea coherente, ¿no? Que nosotros tengamos un equilibrio y que la religión es preciosa porque es como un vestido.
que el alma se coloca, ¿no? Dentro de esta travesía, de este destierro, y se viste con él con amor, con dignidad, pero ese vestido no es el espíritu, ese vestido engalana al espíritu de la iglesia, que es el mismo Señor, pero no puede uno enaltecerse en la vestimenta, porque entonces ahí pierde lo que realmente vino a hacer, que fue a honrar a Dios. Y qué lindo que es honrar a Dios con elegancia, con garbo, con toda esa magnífica adoración a Dios por medio de cuando traemos flores al Santísimo, cuando hacemos una bandera para una procesión y llevamos símbolos, imágenes, y llevamos cosas que enaltecen nuestra fe, que engrandecen la alabanza, que estamos diciendo Dios está vivo, lo amamos a Dios, esta es nuestra religión, somos militantes, caminamos con esta verdad, todo eso es precioso, muy lindo, pero hay un peligro porque el enemigo está metido en todo. ¿Y qué hace el enemigo con eso? Lo voltea contra uno, entonces lo convierte solo en eso. Ustedes en España tienen esa experiencia, por ejemplo, de todas las cofradías de la Virgen, ¿no? Muchísima gente esa que carga a la Virgen y tienen mucha gente esa nunca va a misa, ni estar en la iglesia, pero aman la Virgen y la sacan de paseo en las fiestas. Y yo digo siempre, una vez estaba en Sevilla y estaban venía esa peregrinación de la Virgen que vienen de otro lado, yo no me acuerdo los detalles, sí, que vienen, por cierto, y vienen en una marcha por allá de lejos, ¿no? Y entra a la ciudad y están todas las calles cerradas y es toda una... Bueno, a mí me tocó verla de lejos, pero ese día aprendí algo de la Virgen y fue que la fe pues se va... enmudeciendo en esa forma en los pueblos, porque es parte de la batalla espiritual que hay en la iglesia, ¿no? Y hay mucha gente que se convierte en eso, ¿no? En una cofradía donde no está realmente el compromiso con la iglesia, sino simplemente con la Virgen, ¿no? Y con esa tradición. Pero la Virgen me mostró que por eso que hacen ellos, muchos se salvan, ¿no? Porque Dios se prende de todo para salvar un alma. Y ahí hay algo que está bien, a pesar de que parece tan absurdo, ¿no? Y que parece tan contradictorio de todo. Pero sin embargo, eso hay que respetarlo, porque hay algo misterioso en eso, que se ha emprendido la Virgen en esa forma. Y que en ese momento, gente que inclusive persigue la iglesia, se va a cargar la Virgen, ¿no? Y pertenecen a esa cofradía. Y cuando pasa la fiesta, seguramente están hablando mal de toda la iglesia. Pero lo que sucede es que Dios hace cosas maravillosas con eso, ¿no? El ejemplo es, durante mi testimonio de conversión, no sé si se acuerdan de una parte donde yo aparezco dentro del éxtasis en mi pueblo en una procesión. Y tengo 11 años y estoy tocando trompeta. Yo estuve 3 años de trompetista de la banda del colegio y claro, los eventos más importantes de esa banda del colegio, fuera de los del colegio, pues los eventos del colegio, era la iglesia, las procesiones, las fiestas, ahí teníamos que tocar siempre. Entonces en esos 3 años yo estuve en no sé cuántas procesiones, muchas. Y resulta que el Señor, como el ángel me enseñó, el Señor tomó todas esas procesiones en que yo toqué la trompeta y hizo de eso como una coraza, como una economía a mi favor que me defendió de grandes ataques del diablo. Y yo nunca toqué esa trompeta con la intención de servir a la iglesia. Yo la hacía para escaparme de mis clases, ¿no? Lo hacía por todas las razones menos que para servir a Dios. Sin embargo, Dios la tomó como un servicio a la iglesia, porque para Dios sí había servido a la iglesia. Aunque era como el cirineo, ¿no? Que le toca cargar esa cruz con Jesús, pero al principio dice, pero ¿cómo que
pero termina cargándola y termina llevando semejante bendición para él y su familia, ¿no? Y esto es lo que sucede con esa trompeta y lo que sucede con estos de la cofradía y que llevan la Virgen y todo esto. Es un misterio, ¿no? Importante de tener claro, porque es muy peligroso el juicio, es muy peligroso el escándalo, es muy peligroso el uno confundirse con lo que ve, porque Dios actúa en unas formas extremadamente misteriosas. Y todo lo que sucede es para la salvación de las almas. Todo, todo, todo. Por ejemplo, yo conocí un caso crítico en ese sentido humano, que es un hombre que yo veía siempre en el centro de Los Ángeles por varios años, borracho, tirado en la calle. Pero por alguna razón yo tuve siempre una relación con este hombre. Cada que lo veía, le hablaba, le daba limosna, me iba y él seguía en esas, ¿no? Tirado ahí. Bueno, en una oportunidad, ya cuando yo me había vuelto misionero y ya estaba en la iglesia y tenía esta conciencia espiritual ya, me lo encontré otra vez. Pero ya no tirado borracho, pero todavía indigente, ¿no? Me lo encontré, me costó reconocerlo, él fue el que me reconoció a mí. Y después me acordé, pero el que andaba tirado en el suelo ahora camina y esto, ¿no? Y estaba mejor vestido. Y entonces me dijo, es que yo le dije, pero estás muy bien ahora. Y dijo, no del todo, pero mejor. Dijo, es que un día sentado ahí donde siempre me viste, llegó una monja de Santa Teresa de Calcuta, las monjitas de la caridad. Llegó ahí y me tiró de lejos una naranja, ¿no? Así, y casi me golpea con ella, ¿no? Dice, dice, y al principio me dio rabia, pero la monja se quedó mirándome desde ahí y no se fue. Y entonces yo dije, esta monja está jugando conmigo o algo, ¿no? Y resulta que la monja le dijo, estás bravo, ¿no? Por lo de la naranja. Y dijo, ¿por qué me la tiraste? Digo, porque quiero que sepas que Dios te ama y te ama con un naranjazo, ¿no? Entonces ahora te vas a parar de ahí y te vas a ir conmigo, porque te voy a llevar a bañar y a vestirte, que estás horrible. Por eso te tiré la naranja, porque no me quiero acercar a ese olor que tienes, ¿no? Entonces dice, no me voy a acercar, pero sígueme. Dice el hombre que sintió una fuerza tan grande que le ordenó que no era la monja. Y se levantó y se fue casi arrastrándose detrás de ella. Ella no miró para atrás, ella siguió caminando. Y cuando llegó al convento, que no quedaba muy lejos de ahí, ella miró para atrás y dijo, te veniste, ¿no? Así, como... Y él se entró, esa monjita, a partir de ese momento le manejó su vida. Él se dejó, entonces ya vivía allá, ya lo vestían bien y comía bien, y sale todos los días porque él no puede vivir sin su indigencia. O sea, él tiene que estar en la calle, por ahí con indigentes, pero duerme donde ellas. Pero ya él había sido bautizado, porque él no era nadie, no era nada. Había sido bautizado, tenía su escapulario, sabía rezar el rosario, todo eso me contó, ¿no? Y yo le conté a él también lo mío, le dije, ¿cuántas veces vine a darte limosna y hablar, y yo no estaba con Dios tampoco, yo no lo conocía, pero ahorita los dos conocemos a Dios? Ese fue un encuentro muy bonito, ¿no? Pero es como Dios maneja el tiempo, ¿no? Con las almas. Este hombre no estaba del todo bien, pero él hablaba así, yo no estoy todavía del todo bien, ¿no? Tengo mucho que trabajar, claro, pero el Señor usó todo ese tiempo de indigencia para llevarlo quién sabe hasta dónde, porque esto hace muchos años ya. Seguramente que ese señor tiene una vida muy especial hoy y debe ser un testigo muy importante de la iglesia, ¿no? Quién sabe, pero por eso uno tiene que cuidarse mucho de cómo observa la vida, ¿no? A ustedes que son de clausura, pues no tienen mucho ese peligro de manejar todo lo que se vive en la calle, lo que pasa en el mundo, como nosotros que tenemos que viajar por todo lado. Sin embargo, pues ustedes lo tienen en otro nivel y en otra forma, porque todos nosotros somos moldeados por el Espíritu Santo donde quiera que estemos, ¿no?
Y esa es la pedagogía de Dios en esta escuela de almas, porque realmente estamos en clase, ¿no? Yo le digo a la gente, cuando alguien viene con un problema bien horrible y están muy complicadas las cosas, yo siempre digo, ojo, porque estás en clase y tienes que tener mucho cuidado cómo haces tus exámenes y cómo respondes a esto, porque tiene calificación, lo van a calificar. Entonces, cuidado, manéjalo bien. Y es verdad, cada paso que da uno en la vida es una lección, estamos en clase. Si uno lo ve así, siempre está atento para ser un buen discípulo. Y Dios aprecia eso, porque Él quiere que entendamos que nuestra vida es una escuela. Y la más grande piedra de tropiezo de la escuela es el prójimo, ¿sí? El prójimo. Porque en el prójimo está nuestra santificación. Por eso Jesús lo pone como segundo mandamiento más importante, ¿no? Porque si uno logra verdaderamente superar al prójimo, no para salirle adelante ni para ser mejor que él, sino superar lo que le obstaculiza para amarlo, ¿no? Si logra uno superar eso, el crecimiento que logra es inmenso, porque esa es la clave del crecimiento espiritual, el prójimo. Y también la clave de nuestra corrupción, es la clave de nuestra maldad, porque si uno no ama, si no perdona, si no supera los obstáculos que trae el prójimo, pierde, no pasa el grado, la clase la pierde. Porque ¿cuál es la clase cuando uno tiene un prójimo que le hace daño, que es un obstáculo en la vida de uno, que le quita la paz, que con todo eso, ¿cuál es el desafío en eso? Ser tan valiente que pueda uno superar eso, ¿sí? Y que pueda llegar al punto que no le moleste eso. Que sea así de valiente, para eso hay que ser valiente. Porque para eso hay que amar con el amor de Dios. El amor humano no logra eso. Imposible. Entonces, pero el amor de Dios sí lo logra. Y llega uno a eso, y eso uno siente el crecimiento que eso da. Porque eso lo eleva a uno, si uno logra hacer eso. Pues voy a terminar con una lectura, porque aquí nos podríamos quedar mucho tiempo. Voy a leerles de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, desde el versículo 18. El gemido de la creación y de los creyentes. Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios. Pues a mí esto me da mucha fuerza, porque cuando uno ve la realidad del mundo material, tanta gente preocupada por el cambio climático, por todas las cosas que están ocurriendo, ¿no?, con la naturaleza, y lee uno esta palabra y dice, pues ¿acaso no está claro? La naturaleza está corrompida por el pecado original,
por culpa del hombre y gimen dolores de parto esperando su libertad. Y por eso tenemos terremotos, tsunamis, volcanes, inundaciones, porque la naturaleza está con dolores de parto, ¿no? Porque está imperfecta, caída, fue maldita también cuando caímos nosotros. Y nosotros, como dice San Pablo, también estamos gimiendo, esperando nuestra libertad, pero con la esperanza, ¿no? Con la esperanza que nos trajo Jesucristo. Amén. Amén.